Bienvenidos a un nuevo devocional de nuestra serie Devocionales para tiempos de crisis. En esta ocasión quiero hacer referencia y reflexionar un poco sobre un relato que se encuentra en el libro de los Hechos. Lucas, el autor del Evangelio de Lucas y también del libro de los Hechos, nos relata en el capítulo 26 que Pablo está siendo sometido a juicio. A partir del versículo 24 del capítulo 26, Pablo presenta su defensa y habla ante Agripa, Festo y Berenice. Allí están, de alguna manera, las autoridades que correspondían a Roma y que de alguna manera ejercían sus funciones dentro de la colonia, que en este caso era el pueblo judío. Ahora, cuando Pablo está haciendo su defensa, ellos terminan convenciéndose de que realmente no hay ninguna base suficiente para que él pueda ser procesado y enjuiciado. Pero durante el relato, el apóstol Pablo había dicho que él era ciudadano romano y que apelaba al César. Este era un derecho que tenían los ciudadanos, especialmente los romanos, y era que cuando consideraban que no tenían las garantías procesales o las garantías para el juicio, entonces decía que debían ser enjuiciados directamente por el emperador. Esto significaba tener que ir a Roma. Pablo ya es un hombre de edad avanzada. Se cree, por los relatos bíblicos, y lo he mencionado en otras ocasiones, que el apóstol Pablo es un hombre probablemente de más de 75 años de edad. Su condición de salud se había ido deteriorando, probablemente ese aguijón en la carne que muchos consideran por deducciones que se hacen de los relatos bíblicos y de expresiones en griego que él utiliza, les parece que Pablo había ido perdiendo la visión paulatinamente y que estaba casi completamente ciego, ya avanzada su edad. Y entonces Pablo, que siempre anheló y tuvo en su corazón el ir a Roma a predicar, pues se da cuenta que difícilmente va a llegar a Roma si no logra por lo menos que se ha llevado como prisionero, porque por su edad y por otras circunstancias difícilmente iba a salir de la prisión allí y de pronto probablemente no podía volver a viajar. Ahora Pablo entonces apela al César y tanto Berenice, Agripa y Festo pues dicen que aunque no consideran que tengan suficiente base para mantenerlo prisionero, es evidente que al apelar a César, él ya adquiere un derecho y lo envía. En el capítulo 27 se nos relata entonces cómo empieza a ser organizado el viaje. Y es interesante que el apóstol Pablo es llevado en un barco comercial. No solamente va Pablo con sus guardias, el centurión romano y todos los demás, sino que también van algunos pasajeros y seguramente muchos comerciantes. Ahora, es interesante que las condiciones no eran buenas, las condiciones en el mar no eran las mejores, y Pablo desde el principio les advierte a ellos que lo mejor sería no salir al mar, no partir. Pero evidentemente Pablo no es la persona que tiene que tomar la decisión, la tiene que tomar el capitán del barco y la tiene que tomar el centurión romano. Finalmente deciden ir al mar, aún a pesar de la advertencia del apóstol Pablo. En el capítulo 27, en el versículo 13, dice que aprovecharon un viento que venía, se fueron al mar, pero inmediatamente empezó una enorme tormenta. La vida de todos los que iban en el barco empezó a correr peligro. Es decir, el panorama en este momento es de angustia. ¿Por qué? Porque empieza a zozobrar el barco, empieza a ser llevado por las olas de aquí para allá y están cerca aparentemente a un lugar que es con arrecifes. Entonces, la probabilidad de que se golpearan contra uno de estos arrecifes y se destrozara el barco era muy grande. Es decir, las circunstancias son muy complejas, todos empiezan a tener temor y empiezan a hacer lo que uno se supone que haría en el mar cuando hay una crisis. Y es que para poder moverse tienen que empezar a desprenderse de las cosas que consideraban eran, si no innecesarias, por lo menos que eran un peso que no podían llevar en ese momento. La idea era aligerar la carga. Ellos hacen todo lo que técnicamente tienen que hacer. Hay mucha angustia, hay mucho temor. Es similar a lo que hace uno cuando está en una situación como la que estamos viviendo. Es donde busca todas las alternativas posibles y empieza a actuar y empieza a hacer cosas que buscan de alguna manera ver resultados pronto. De repente se encuentra con que a pesar de que todo lo que hace y hace lo que cree que es correcto, porque ellos estaban haciendo lo que creían que era correcto, la situación en vez de mejorar empeoraba. Yo no sé si usted ha tenido esa sensación de que uno hace cosas considerando que está haciendo lo correcto y realmente lo está haciendo, pero empieza a tener la sensación de que las cosas no van a mejorar. De repente se da una situación y es que
Entonces Pablo, mire el versículo 21, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, y en este relato se introduce Lucas, es un plural, por tanto es evidente que quien escribe está allí. Puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este prejuicio y pérdida. Pablo lo que hace es recordarle lo que les haya dicho, es decir, si ustedes me hubiesen hecho caso, pero pues ya ahí no hay nada más que hacer. Entonces el apóstol Pablo dice, bueno, pero ahora, claro, muchas veces sucede que cuando las cosas no nos salen o no salen como esperamos y otros vienen para decirnos, bueno, yo le dije a usted, y empiezan a recalcar eso, pues se vuelve un dolor de doble sentido, porque es el dolor para el que está diciendo, yo les dije, pero pues bueno, ya no hay nada más que hacer. Y al que está viviendo la circunstancia, pues también le parece muy difícil y se angustia más porque ella sabe lo que le dijeron y sabe que de pronto no hizo caso o no escuchó esa voz. Pero Pablo lo que dice allí es, cuando ya no hay nada más que hacer en ese sentido, pues bueno, tenemos que tomar una actitud diferente. Mire lo que dice, ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida. Ahí viene una promesa muy interesante. No habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Es decir, Pablo les dice, no se angustien, y va a decir por qué, maravillosamente, pero Pablo dice, las vidas no se van a perder, la nave sí, pero las vidas no se van a perder. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, el Dios a quien yo soy, de quien yo soy y a quien sirvo, diciéndome, Pablo, no temas, es necesario que vayas ante el César. Y aquí yo te he concedido a todos los que navegan contigo. Es decir, fue Dios quien en una visión se le aparece a Pablo y le dice, mira Pablo, igual vas a llegar a Roma. Ese es tu propósito y es lo que yo quiero que suceda. Vas a llegar a Roma y van a llegar todos contigo. Te he concedido a todos los que están en el barco. Es decir, todos los que están allí van a llegar contigo. Pero mire lo que le dice. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Y es interesante porque Pablo apela a una cosa que es esencial y es la confianza en la voz de Dios, la confianza en la palabra de Dios, la confianza en que lo que Dios dice lo cumple. Pablo dice, yo confío en Dios, en ese Dios que me llamó, ese Dios al cual yo sirvo y que será como Él me ha dicho. ¿Cuántas veces nosotros, en medio de circunstancias de angustia, de dolor, de incertidumbre, podemos recordar las promesas de Dios y decirle, Señor, yo te doy gracias porque yo confío en tus promesas? Y si tú has dicho que nos vas a guardar, pues nos vas a guardar. Ahora es interesante que la promesa de Dios de que iban a salvar sus vidas no los exceptuaba del hecho de pasar por sufrimiento. Porque a veces pensamos que tenemos que ser librados de todos. He reiterado muchas veces, el creyente no está exento del dolor propio del mundo. En este mundo pasa de todo. Esta pandemia ha afectado a todo el mundo. Esta situación ha sido angustiosa para todo el mundo. O sea, no hay excepciones y los cristianos no somos la excepción. Entonces, lo que sí es una promesa de Dios es que Él va a cumplir. Y a Pablo le dijo, vas a llegar a Roma y van a llegar todos contigo. Y así será. Tendremos una reflexión posterior acerca de varios aspectos que son destacables en los versículos siguientes. Pero aquí yo quiero hacer un énfasis. Y es que cuando estamos en circunstancias difíciles y adversas, una de las cosas como ejercicio espiritual que podemos hacer es traer a nuestra memoria lo que Dios ha prometido en el pasado, lo que Dios ha dicho que hará, y yo me apropio de esas promesas. Hay promesas en la Biblia que le fueron dadas a gente muy particular, al pueblo de Israel o a una persona. Y muchas de esas, por extensión, nos sirven a nosotros. Pero hay otras que son universales. En este caso, Pablo dice, Dios me ha prometido que nos vamos a salvar y que todos vamos a llegar bien. La nave se va a perder, pero todos vamos a llegar. Y Pablo se aferra a esa verdad. ¿Y saben por qué? Porque Pablo dice, yo confío en Dios. El Dios al cual sirvo. Yo confío que si Él me ha dicho, Él cumplirá. Dios ha prometido que estará con nosotros en estas circunstancias adversas. Dios ha prometido que aunque pasemos por circunstancias difíciles, Él no nos dejará solos. ¿Qué nos queda? Confiar en la palabra de Dios y confiar en sus promesas. Recuerden, vamos a salir fortalecidos
de esta situación.